Si estás cansado de los mismos juegos de siempre y quieres probar algo nuevo, quédate, porque hoy te traigo 10 juegos indies que probablemente no conocías, pero que deberías jugar ya mismo. Aquí no hay Hollow Knight, ni Hades, ni Celeste, solo joyas ocultas que merecen más atención. Yo soy Ayoros y vamos con la lista. Ultra Kill es un shooter en primera persona, rápido, brutal y exageradamente adictivo, donde disparar no es suficiente. Tienes que hacerlo con estilo. Aquí no hay historias complicadas ni pausas para el drama, solo acción pura y dura. Con una mecánica que premia la agresividad y el movimiento constante, si te quedas quieto, estás muerto. Ultra Kill es un FPS inspirado en los clásicos de los 90s, como Quake y Doom, pero con mecánicas modernas que elevan la experiencia a otro nivel. Posee un sistema de combate que, al igual que Devil May Cry, cada acción suma puntos a tu ranking de estilo. Cuanto más variado y espectacular seas al matar, mayor será tu calificación. También posees variedades de movimientos como dobles saltos, deslizamientos, wall jumps y dashes, que te permiten moverte como un maníaco mientras destrozas enemigos. El combate es bastante visceral y sangriento, cosa que te beneficia bastante, ya que aquí te curas con la sangre de los enemigos, así que cuanto más agresivo seas, más difícil será que te maten. Las armas son bastante geniales. Aquí tienes desde pistolas, escopetas, hasta lanzadores de clavos y cañones de rayos. Cada arma tiene variantes y funciones secundarias que te permiten experimentar con la mejor manera de causar el caos. No es solo un shooter, es un ballet de destrucción de alta velocidad. Imagina un juego donde cada enemigo es un jefe, cada pelea es un duelo de reflejos y precisión, y solo tienes una flecha para derrotarlos. Eso es Tyrant Souls. Este juego toma la esencia de Shadow of the Colossus y la mezcla con mecánicas minimalistas pero intensas. No hay enemigos comunes, ni habilidades desbloqueables. Solo tú, una flecha y un montón de titanes listos para destrozarte. Este título es la definición de fácil de entender, difícil de dominar. Quiere decir, tienes una única flecha, pero la puedes llamar de vuelta con telequinesis. El truco es que los titanes también mueren de un solo golpe, pero primero tienes que encontrar su punto débil y acertar en el momento exacto. Cada pelea es un rompecabezas, es decir, que no se trata solamente de disparar desesperadamente, sino de entender los patrones del enemigo y atacar en el momento justo. Aquí no tenemos barras de vida, no hay segundas oportunidades. Un solo error y estás muertos. Básicamente es matar o morir. En este juego exploras un mundo misterioso y silencioso, en busca de los titanes que te esperan en distintas ruinas y templos. El resultado es un juego que te obliga a perfeccionar cada pelea. No puedes ir a lo loco, tienes que analizar, aprender y ejecutar. Hunt Down. Un run and gun con acción imparable, estética ochentera impecable y toneladas de explosiones. Este juego es un homenaje brutal a las películas de los 80 y 90, donde juegas como un cazarrecompensas en un mundo cyberpunk caótico, enfrentándote a pandillas despiadadas y jefes exageradamente geniales. Este no es solo otro shooter en 2D, cada disparo, explosión y enfrentamiento están diseñados para sentirse increíblemente satisfactorio. No solo corres y disparas, también puedes cubrirte detrás de objetos, deslizarte y moverte estratégicamente para evitar una muerte segura. El arsenal es una locura. Tienes desde pistolas, escopetas, lanzamisiles, ametralladoras y armas absurdas como una guitarra eléctrica que dispara ondas de sonido. También viene cargado con enemigos memorables, desde pandilleros punk hasta cyborgs y matones con lanzallamas. Cada nivel tiene su propia banda de criminales con jefes únicos y mecánicas sorprendentes. La dificultad de este juego no es un paseo en el parque. Cada enemigo puede acabar contigo si no juegas bien, pero una vez que dominas el combate, te sentirás como un auténtico cazarrecompensas legendario. Es acción pura, sin tiempos muertos. Imagina un juego que combina lo mejor de Legend of Zelda, el pixel art de los RPG clásicos y una historia digna de un anime. Eso es Eastward. Este RPG de acción y aventura nos lleva a un mundo post-apocalíptico donde la humanidad vive bajo la tierra debido a una misteriosa toxina que ha devastado la superficie. Pero en medio de este caos, conocemos a John y Sam, una pareja poco común, un minero silencioso y una niña con poderes especiales. Juntos, emprenden un viaje a través de un mundo vibrante y decadente, lleno de personajes excéntricos, misteriosos y momentos emotivos. Lo primero que te atrapa de Eastward es su apartado visual. El pixel art es una obra de arte. Cada escenario parece una pintura en movimiento, con animaciones fluidas y un nivel de detalle que es una locura. Pero más allá de su estética, el gameplay es una mezcla genial de exploración, puzzles y combate. John usa una confiable sartén como arma principal. Sí,
una sartén, y también tiene acceso a explosivos y otras herramientas. Por otro lado, Sam puede usar sus poderes para paralizar enemigos y resolver acertijos. Lo interesante es que puedes cambiar entre los dos personajes en cualquier momento, lo que agrega una capa estratégica al juego. Piensa en algo como The Last of Us, pero con pixel art y sin zombies. Además, hay minijuegos, cocina, misiones secundarias y muchos secretos escondidos, lo que hace que el mundo se sienta realmente vivo. Si buscas un roguelike cooperativo con acción rápida, poderes divinos y un combate espectacular, Swarm es una joya en proceso que merece más atención. Este juego te pone en la piel de un guerrero elegido por los dioses para enfrentarte a hordas de enemigos en un mundo de fantasía oscura. La clave está en dominar las bendiciones divinas y combinarlas con tus habilidades de combate para arrasar con todo lo que se cruce en tu camino. Swarm toma inspiración de juegos como Hades y Risk of Rain 2, pero añade un giro cooperativo que lo hace aún más adictivo. Este juego tiene un combate dinámico y frenético. Cada partida es diferente gracias a las bendiciones divinas que cambian tu estilo de juego. Puedes lanzar rayos, invocar fuego sagrado o moverte a la velocidad de la luz. Este juego también tiene multijugador cooperativo. Si te aburres de jugar solo, puedes llevar las cosas un poco más al extremo y jugar con tus amigos y convertir la partida en una absoluta locura. La sinergia entre habilidades hace que cada partida sea más única. Los enemigos son desafiantes, desde hordas de criaturas demoníacas hasta enormes colosos con mecánicas que pondrán a prueba tu estrategia y reflejos. Como buen roguelike, cada partida es diferente, y siempre hay nuevas combinaciones de poderes que descubrir. Si te gusta la adrenalina de los juegos tipo roguelike y la satisfacción de hacer builds rotísimas, Swarm tiene todo para engancharte. Si eres fan del survival horror clásico, las historias de ciencia ficción inquietantes y una atmósfera que te mantiene al filo del asiento, Signalis es una joya oculta que necesitas jugar. Este juego mezcla lo mejor de títulos como Resident Evil, Silent Hill y System Shock, pero con un estilo visual retrofuturista único y una narrativa profunda llena de misterio. Es una experiencia que juega con tu mente tanto como con tus nervios. Signalis es más que un simple survival horror. Es una experiencia inmersiva que combina terror psicológico, exploración y una historia que te atrapa desde el primer minuto. Este juego tiene un estilo retrofuturista impresionante, con gráficos en pixel art 3D y una estética inspirada en el anime de los 80. Cada escenario es una obra de arte minimalista y opresiva. Si te gusta la gestión de recursos al estilo clásico, lo tienes. Munición limitada, inventario reducido y enemigos que pueden regresar a la vida si no los manejas bien. Cada bala cuenta. También posees acertijos desafiantes. No solo se trata de sobrevivir, también tendrás que resolver acertijos ingeniosos que te obligarán a pensar y prestar atención a los detalles. Si te gustan las narrativas al estilo Silent Hill o Soma, donde cada pieza de información te deja con más preguntas que respuestas, vas a amar Signalis. El juego no te lo da todo en bandeja, tienes que descubrirlo por ti mismo, y eso lo hace aún más absorbente. ¿Les gustaría un juego que combine acción rápida, una historia atrapante y mecánicas que te hagan sentir como un asesino imparable? Katana Zero es una joya imperdible. Este título es un hack and slash en 2D, donde controlas a un samurái con habilidades de manipulación del tiempo, enfrentándote a enemigos en combates de un solo golpe. Una sola muerte, tú o ellos. Pero lo que lo hace especial no es solo su jugabilidad brutalmente satisfactoria, sino su narrativa profunda, llena de misterios, giros inesperados y un protagonista con un pasado perturbador. Katana Zero no es solo un juego de acción, es un thriller psicológico disfrazado de hack and slash. Combate rápido y estratégico. Puedes desviar balas con tu katana, esquivar ataques y manipular el tiempo para planear cada movimiento. Cada pelea es un rompecabezas mortal. Mecánicas de ensayo y error. Si mueres, reinicias la escena instantáneamente, lo que hace que cada nivel se sienta como una coreografía de acción perfecta cuando finalmente lo superas. Tiene una historia intensa y misteriosa. No esperes una trampa simple. Hay conspiraciones, manipulación mental y preguntas sin respuestas que te dejarán pensando. También posee diálogos interactivos. Puedes elegir respuestas en las conversaciones, lo que cambia el desarrollo de la historia y te da más inmersión en el mundo del juego. Cada nivel se siente como una escena sacada de una película de acción, con momentos de tensión y adrenalina perfectamente equilibrados. Si te gustan los Metroidvania y te gustan los juegos con mecánicas tipo Souls-like, Grime es una joya oculta que necesitas jugar. Este título es una plataforma de acción brutal, donde exploras un mundo surrealista lleno de criaturas grotescas, secretos ocultos y combates desafiantes. Lo que lo hace especial es su mecánica de absorción, que te permite devorar a los enemigos para mejorar tus habilidades y volverte más poderoso. Grime se diferencia de otros Metroidvania gracias a su jugabilidad única y un diseño de un mundo perturbadoramente hermoso. Su combate se basa en la absorción de enemigos. No solo golpeas a los enemigos, puedes absorberlos y convertir su energía en mejoras permanentes. Tienes exploración profunda y recompensante.
Cada zona está llena de secretos y desafíos que te obligan a pensar en cómo moverte y qué habilidad usar. La dificultad es desafiante, pero justa. Los jefes son enormes, tienes patrones impredecibles y requieren reflejos rápidos y estrategia para derrotarlos. Su arsenal de armas es variado, desde espadas y garfios hasta ataques de absorción. Cada build se siente única y cambia su forma de jugar. Si disfrutas los juegos donde mejorar tus habilidades y descubrir secretos es parte del desafío, Grime te va a enganchar por completo. Si eres fan de los JRPG clásicos, ama la exploración libre y disfrutas personalizar tu equipo hasta el más mínimo detalle, Crystal Projects es un juego que no puedes dejar pasar. Este título toma como inspiración a juegos como Final Fantasy V y Octopath Traveler, pero elimina por completo los caminos lineales y te deja explorar un mundo abierto sin restricciones. No hay marcadores, no hay rutas predeterminadas, solo tú, tu equipo y la libertad de descubrir todo a tu propio ritmo. Crystal Projects destaca por su sistema de combate profundo y su libertad total de exploración. Desde el inicio puedes ir a donde quieras. Si ves una montaña a la distancia, puedes escalarla. Si ves una cueva misteriosa, puedes entrar. El juego no te dice qué hacer, tú decides. El juego también viene con un sistema de clases flexible. Puedes mezclar y combinar habilidades de distintas clases para crear builds únicas. ¿Quieres un mago que también sea tanque? ¿Un guerrero con magia de apoyo? Aquí puedes hacerlo. Este juego tiene un sistema de combate por turnos estratégico, inspirado en los JRPG clásicos, pero con mecánicas modernas que evitan que las peleas sean repetitivas. Los enemigos son desafiantes, no hay encuentros aleatorios. Cada enemigo es visible en el mundo y algunos pueden ser más fuertes de lo que esperas. Si alguna vez soñaste con un JRPG de mundo abierto sin limitaciones, Crystal Projects cumple ese deseo. Si creciste jugando clásicos como Chrono Trigger, Golden Sun o Final Fantasy VI, entonces Sea of Stars es el RPG que estás esperando. Este juego es una carta de amor a los JRPG de los 90. Con un sistema de combate por turnos que se siente moderno, dinámico y estratégico. Una historia encantadora y un mundo colorido que invita a la exploración. Lo mejor es que no se conforma con ser solo una copia de los clásicos, sino que añade mecánicas frescas que lo convierten en una experiencia única. Sea of Stars brilla porque combina nostalgia con innovación, logrando un RPG clásico pero con mejoras modernas. Combate por turnos dinámico. No solo seleccionas ataques y esperas. Si presionas los botones en el momento justo, puedes potenciar tus golpes o bloquear ataques enemigos. Exploración libre y variada. No estás limitado a caminar solo por caminos predefinidos. Puedes nadar, escalar, saltar y explorar el mundo de manera natural. Tu historia es envolvente. Sigues a dos protagonistas, Valor y Sail, guerreros del sol y la luna, que deben unir fuerzas para enfrentarse a un antiguo mal. El guión está lleno de giros, momentos emotivos y personajes memorables. Su diseño artístico es impresionante. Un pixel art bellísimo con iluminación dinámica, efectos de agua realísticos y animaciones súper detalladas. En este título, cada pelea, cada diálogo y cada rincón del mapa se siente cuidadosamente diseñado para sumergirte en una aventura inolvidable. Y con esto hemos llegado al final del video. Allí se los dejo. 10 juegos indies que quizás no hayan jugado antes. ¿Cuál de estos te llamó más la atención? ¿Has jugado alguno de ellos o tienes alguna otra recomendaciones? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y dejarme un bonito like para más recomendaciones de videojuegos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.